Buenas noches, el día de hoy me encuentro junto a mis compañeras Alejandra Espinosa, Jessica Paola Vargas Lozano, Ruth Denelli Vázquez Méndez y quien les habla, Kenillo Irán Eduardo Fernández. Esta noche estaremos hablando sobre la teoría estructuralista. Su origen. Esta surgió en 1950 y se originó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los problemas de América Latina se agudizaban más por su propio sistema capitalista. También surgió por la oposición que había entre las teorías tradicional y el de las relaciones humanas. Esta teoría requirió una visión más amplia y más comprensiva que abarcara los aspectos que tenía la una pero que eran ignorados por la otra. Principales autores. Sus principales autores fueron James Thomson, Amittai Etzioni. Encontramos también aportadores importantes que fueron Meter Blau, Victor Drake, Victor Thomson y Jean Bled. Énfasis. Esta hace énfasis en la estructura, en las personas, en el ambiente y también es un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación sobre la teoría de las relaciones humanas. También presenta una visión crítica de la organización formal. ¿Qué es? Es el estudio sociológico de las diferentes formas de organización social. Esta considera que hay 4 elementos primordiales en cada empresa. Son la autoridad, la comunicación, la estructura del comportamiento y la estructura de la formalización. La sociedad de organizaciones. Se originó con la necesidad de considerar la organización como una unidad social, grande y compleja, donde actuaban muchos grupos sociales que compartían objetivos de organización, dando así como único objetivo el crecimiento de la organización desde diferentes puntos de vista, delegando funciones a cada parte que estará aportando a la organización desde su perspectiva individual. Entonces es cuando se da el concepto de las organizaciones, de la estructura organizacional. Es ahí donde podemos ver los diferentes niveles organizacionales, desde el empleado que va en la parte operativa hasta la parte superior, que es lo que conocemos como la autoridad. Análisis organizacional. Bueno, es una disciplina que ofrece ciertos modelos para el abordaje y el tratamiento en problemas de sistemas organizativos. Es decir, que los problemas surgen de acuerdo a las características de una misión o cultura de personas de trabajo en contexto externo de cada organización. Las características de este método conducen a profundizar un análisis en situaciones organizacionales, lo cual quiere decir que permite una progresiva inclusión en roles, sectores y grupos de poder. Problemas con ayuda en consultor externo, el cual es el que debería dar ejemplo. Sus objetivos son facilitar y sistematizar, es decir, que sus objetivos son claros y específicos, como el análisis de elementos componentes en las organizaciones, la evaluación y el funcionamiento de la organización y la comprensión de las relaciones con cada uno de los elementos y atributos. Sus etapas son levantamiento de la formación, diagnóstico y procesos de intervención, los cuales están aferrados con una estructura, que son la integración psicosocial, condiciones de trabajo, sistema público y comportamiento. También tenemos la anatomía en la organización. En ella podemos encontrar el entorno, la administración, la operación y los resultados. Bueno, en el entorno se clasifican 3 partes. La primera es el entorno macro. Esta hace referencia a los factores económicos, políticos, sociales, culturales y demográficos. En la segunda tenemos el entorno próximo, el cual está configurado por propietarios y accionistas. Y el tercero es el ramo en la actividad de la organización. Bueno, el management o administración tiene 3 funciones. La primera es la planificación estratégica, la segunda es el sistema administrativo y la tercera es el factor humano. También tenemos la operación organizacional,
Bueno, entre ellas tenemos recursos, son los que dan lugar en los insumos. También tenemos los procesos de transformación, son los que dan productos o servicios en una organización. Y por último tenemos los resultados, ¿sí? Que los cuales se clasifican en dos. Los tangibles, que son los que requieren una rentabilidad o crecimiento, la situación patrimonial y financiera, el valor de la empresa y la posición del mercado. Por otro lado tenemos los intangibles, los cuales están relacionados con el bienestar del personal y la posesión de la comunidad. Por último, para generalizar todo, tenemos las etapas que son la información, el diagnóstico y procesos de intervención. Ruth Danelli Vázquez Méndez, tipologías de las organizaciones y objetivos organizacionales. Hay dos tipos de tipologías. La primera sería la tipología de las organizaciones Etzioni, que ¿de qué trata? O sea, son unidades sociales deliberadas que construyen y reconstruyen como tal el proceso para alcanzar un fin específico. Podemos decir de que hay tres organizaciones, se dividen en tres, que sería la primera, la división de trabajo y atribución de poder y responsabilidad. Otras podríamos decir que la sustitución del personal, que puede ser una persona puede ser sustituida por otra para que haga las mismas tareas. Y la otra sería que los centros de poder controlan los esfuerzos combinados. Otra cosa podemos decir que las organizaciones hay organizaciones coercitivas, organizaciones normativas y organizaciones utilitarias. Entonces, ¿qué podemos decir de estas organizaciones? ¿De qué se tratan? Las coercitivas son del poder que impone la fuerza física o los controles basados tanto premios como en castigos. Y que los que se involucran son los participantes que atienden en cuanto a la relación de los objetivos de la organización. Entonces, ¿qué podemos decir de las organizaciones utilitarias? Que es el poder que se basa en el control de los incentivos que se le dan, tanto económicos como de remuneración, o sea, eso es la parte principal del control. Otra es la organización normativa. Entonces podemos decir que es el poder que se basa en el concepto sobre objetivos y métodos que pueden haber en cada una de las organizaciones. ¿De qué otra cosa podemos hablar? De la tipología de Blaut y Scott. Entonces, ¿de qué trata ella? Lo que quiere es basarse en el beneficio principal y de quiénes se benefician con la organización. ¿Y qué es lo que puede enfatizar esta tipología? La fuerza del poder, o sea, la influencia que tiene el beneficiario sobre cada una de las organizaciones. Podemos decir que hay varios tipos de organizaciones. Están las organizaciones de Estado, las organizaciones de servicio y las organizaciones de interés comercial. ¿Qué pasa con las organizaciones de interés comercial? Los principales beneficiarios de estas serían los propietarios y los accionistas. Por otro lado, el Estado, en cuanto a la organización del Estado, es el público en general que es beneficiario. Existen 4 categorías que se benefician sobre la tipología de Blau y Scott, que son los propios miembros, los propietarios dirigentes, los clientes de la organización y el público en general. ¿Qué otra cosa podemos decir? En cuanto a las organizaciones, podemos decir que son unidades sociales que buscan alcanzar objetivos específicos y que su razón es servir a esos objetivos, o sea, tratar de alcanzarlos. Podemos decir de que hay tipos de objetivos y que se clasifican según su base en proyección al tiempo, como sería a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Entonces, el objetivo es una situación deseada por la organización que quiere alcanzar como tal. Identifica las relaciones entre las organizaciones y la sociedad en general. ¿Qué otra cosa? Que son unidades simbólicas o ideales de la organización y que pretende alcanzar
y transformar esa realidad que hay. En los tipos de organización de objetivos podríamos decir que está el de la sociedad, que es relacionado con todo en relación y en general de la producción de bienes. Hay otro que sería la producción, entonces está relacionado con el tipo público, que es el que entra en contacto con la organización. Otro sería el de sistemas, que es relacionado con la manera de funcionar la organización. Y lo que trata es de conocer cómo funciona como tal el sistema, o sea, de qué trata. Otro sería el de los productos y ese es como las características de los bienes producidos. Y había otra, que es la quinta, que son los derivados. Y esa se relaciona con los usos que la organización hace para poder originar la consecución de los objetivos. Y esto lo que hace es que la utilizan para influenciar sus propios miembros y el ambiente, o sea, todo en beneficio, porque el objetivo lo que tratamos es de cumplirlo en cuanto a los objetivos organizacionales. Por eso mismo en la tipología hay una de beneficio y hay otra que se encarga como tal de incentivar a cada una de los que hacen parte de la organización. Muchas gracias. Ambiente organizacional. Las organizaciones viven en un mundo social, político y económico. Ellas existen en un contexto al cual se denominaba ambiente. Ambiente es todo lo que envuelve externamente a una organización. Toda organización depende de otras organizaciones para seguir su camino y alcanzar sus objetivos en la sociedad. La sociedad moderna es una sociedad de organizaciones. Los estructuralistas critican el hecho de que no se conoce mucho sobre la interacción entre organizaciones y sus ambientes. En cambio, estos traspasan las fronteras de la organización para conocer lo que existe externamente a su alrededor. La sociedad de organizaciones no solo se preocupa del análisis organizacional, sino que también del análisis interorganizacional. Esto último está enfocado en las relaciones externas entre una organización y las otras organizaciones en el ambiente. El ambiente organizacional se ha considerado en diferentes niveles. Está en el nivel macroscópica, estudiando las relaciones entre las organizaciones y su entorno cultural, político, legal, educativo, religioso y económico, más en general. A nivel microscópico, las relaciones de la organización con su entorno más directo. Conjunto organizacional. El conjunto organizacional o el conjunto de organizaciones es el análogo al del conjunto de roles. La interacción de cada organización con una cadena de organizaciones en el ambiente formal, el conjunto organizacional, las organizaciones que sirve como punto de referencia se llama organización focal y las relaciones que éste establece con su conjunto organizacional se puede medir por conjunto de roles de personal, de contacto o conexión con otras organizaciones, flujo de información, flujo de productos o servicios. El ambiente organizacional interno. Ejercen influencia directa en las actividades de la organización y caen dentro del ámbito y responsabilidad de un director o de sus gerentes. Un ejemplo claro está en un gerente en su oficina, una mesa con personas alrededor hablando al mismo tiempo, personas intercambiando ideas sobre algo, todas las empresas, jefes, empleados organizadas. Ambiente organizacional externo. Externo es el conjunto de todos los elementos o actores externos que son pertinentes y relevantes a dicha organización. Relevantes, que son importantes. Pertinentes, que están en directas relaciones con la organización. Ejemplo claro como los servicios y Hacienda. Estrategia organizacional. Para los estructuralistas existen estrategias de competencia y cooperación, definición, desarrollar conceptos sobre estrategia organizacional tomando en cuenta el énfasis en el ambiente y en la interdependencia entre organización y ambiente. La estrategia es la forma por la cual una organización se enfrenta con su ambiente para alcanzar sus objetivos. La primera alternativa es adaptiva y la segunda es un proceso político de influenciar o negociar con el ambiente externo en lugar de reaccionar al mismo, la estrategia organizacional. Es la forma de liberar y hacer maniobra
para incitar sus intercambios y pues relaciones. Modelo teórico de las organizaciones o de las relaciones entre estructura organizacional y ambiente. La primera, los ambientes simples y estables son adecuados para la aparición de organizaciones con estructuras prioritarias y centralizadas en un trabajo estandarizado. Los ambientes complejos y estables son favorables para las estructuras burocráticas pero descentralizadas. 3. Ambientes simples y dinámicos son para organizaciones flexibles y con estructura orgánica pero con centralización del poder. Conclusión del ambiente organizacional está en no solo es necesario estudiar el ambiente interno de la organización, también necesitamos comprender lo que envuelve externamente a la organización, es decir, su ambiente. Cada organización necesita estrategias muy bien pensadas y planeadas por los especialistas para enfrentarse al ambiente y lograr los objetivos. Si bien conflicto y cooperación son elementos que se integran en la vida de una organización, si no se manejan bien, este elemento corre un gran riesgo, objetivo deseado de la organización.